Y dentro de las fortalezas, yo por ejemplo tengo facilidad en la adquisición de productos con los proveedores. Ok, si mi mercado está creciendo, posiblemente pueda vender más, y si tengo buen poder de negociación con mis proveedores, posiblemente tengan una alta interacción. Si yo no pudiera adquirir más productos y el mercado estuviera creciendo, significa que alguien se me va a meter y va a poder vender más. Si mi equipo de venta es fuerte y el mercado está creciendo, también van a tener una interacción alta. Por lo tanto, cuando tenemos toda esta matriz completa, vamos a ver qué oportunidades hacen match con qué fortalezas para generar justamente las estrategias ofensivas. ¿Se entienden? Y hasta ahí con los demás tipos de estrategias, ¿no? Cuidando siempre esto, les digo, amenazas y debilidades. ¿Qué tipo de estrategia? ¿Cuál? ¿De cuál? Debilidades y amenazas. Estrategia de supervivencia. De supervivencia. Entonces, siempre tiene que haber un ojo aquí. Porque si no está y pasa algo, nos morimos. ¿Ya? Vamos a fenecer si es que no ponemos atención ahí. Por lo tanto, el match aquí tiene que ser crucial. Cuando aquí hay un match, es así, pero ya, como dice Don Ramón con la calavera, significa peligro. Por lo tanto, lo que aquí suceda y tenga alta interacción es motivo de acción inmediata para nosotros como gestores y gestoras. Es motivo de acción inmediata, o sea, algo hay que hacer con esto. O hay que empezar a hacer algo con las debilidades, o hay que mitigar las amenazas entre sí que están haciendo una interacción demasiado fuerte. Por lo tanto, para efectos de los que ya terminaron el trabajo, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ah? ¿También está? Perfecto. Vamos a poder terminar esto. Vamos a hacer este cruce justamente para analizar el nivel de interacción que tiene cada uno. En la clase pasada dijimos que 4 o 5 bastaban, ¿no? ¿Todos escucharon lo mismo? Algunos puso 17 fortalezas. Ya, perfecto. 4 o 5 entonces con esto estamos. Y después, como ya hicieron la estrategia, entonces vamos a analizar cómo esto se condice con lo que han propuesto. No han llegado a los grupos. Y ahí justo el que llegó ya terminó. Vamos a adelantar un poquito entonces, en la medida que lleguen podemos parar después cuando llegue el resto de las compañeras y compañeros. Hasta ahí estamos, estoy ansioso por escuchar el del ayer. Ay, no. Ya, vamos a partir con contenido entonces. Mientras. ¿Habían escuchado esto antes? No. En general las herramientas de la administración en gestión y en evaluación andan por ahí, ¿no? Son enfoques distintos porque uno hace las cosas, la otra perspectiva la mide, y este es un elemento fundamental. Si aparece en el modelo, en la planificación lectiva del módulo, yo lo encuentro muy bueno porque es una herramienta que se ve muy poco, porque tiene que ver con el análisis de gestión de cambios, ¿ya? Que es una de las cuestiones más atingentes en el mercado hoy día. ¿Habían escuchado el término de gestión de cambio? ¿No? Les aviso, es como lo que la llevan en el mercado. Las consultoras de gestión de cambio es como así, wow. Porque justamente como el mercado es tan vertiginoso, ¿no? Es tan fluctuante, las organizaciones muy pocas veces saben cambiar. Pocas veces saben cómo adaptarse, saben qué hacer, saben progresivamente cómo avanzar o cómo diseñar un camino. Y la gestión de cambio viene a diseñar eso. Hoy día vamos a ver un modelo para poder gestionar esa gestión del cambio. Y ustedes como administradoras y administradores, esto es de lo más importante, es de lo que se van a poder destacar más. En gestión hay muy pocas áreas para poder destacar. Poder tomar una buena decisión nace de este tipo de modelos y de cosas, ¿ya? Que los orientan a tomar decisiones. Entonces, aquí lo que les decía, lo más importante, esto es para efectos de estudio, ustedes saben que esta letra al final tiene dos o tres líneas más que eso, ¿no? Lo más importante es cómo en mi empresa se gestiona y realiza un cambio. Y eso tiene que responderse a un cómo. No es como, no, ahí vamos viendo, depende de lo que pase. No podemos esperar
qué tipo de cambio vamos a tener que necesitar para saber cómo lo vamos a afrontar. Por lo tanto, y aquí no me pueden decir que no, ¿cuál ha sido el último proceso de cambio que han vivido? No me hablas esos ojos, estamos hablando de la empresa, también puede ser una persona. No, laboral, yo me cambié de piso. ¿De piso? ¿Qué significa eso? Cambiamos de piso del 7 al 10, por ejemplo. Y fue todo un cambio porque nos tuvimos que reorganizar en mesa, adaptar con otras personas. Contextualicemos. ¿En su empresa ocupan todos los pisos? No. ¿Este edificio? No, porque es un edificio que arriendan oficinas. Ya, y ustedes ocupaban todo el piso 7. Claro. Y ahora subieron 3 pisos Al 10. al 10. Ok. ¿Qué significó ese cambio? ¿Significó adaptarse? ¿Pero había más gente en el 10? Sí. Ya, y lo juntaron, no fue que se Sí. cambiaron solo de grupo. No, nos juntaron con otras áreas. Ya. ¿Qué hizo la empresa primero cuando decidieron cambiarse solo al piso 10? ¿Les avisó? Sí, pues nos empezaron a avisar como para que empezáramos a mentalizarnos en que nos íbamos a ir al 10. ¿Cómo les avisaron? Cada jefatura le avisó a su equipo. Ya, una Que se reunión. venía un así. cambio al piso 10 y nos empezaron a advertir. En el piso 10 están los gerentes, así que hay que estar más en silencio. En el piso 10 hay que comportarse de otra manera. En el piso 10. Al final era como, ay, qué fome el cambio. ¿Cómo del eso? piso ¿Cómo 10. fue la recepción? Al principio fome, pero finalmente cuando subimos fue como que estuviéramos en el piso 7 igual. Y ahí nos dimos cuenta que no era tan así como nos habían dicho. Perfecto. ¿Cuánto duró el proceso de cambio? O sea, nos empezaron a avisar hace un mes atrás y recién se hizo efectivo esta semana. Ya, perfecto. ¿Cuántos de aquí dirían que el aviso del plan comunicacional fue bueno? ¿Cuántos piensan que no fue bueno? Todos. O sea, solo con la información que entregó se ve bien porque tuvo buenos resultados. Ya. Pero desde el final. Pero es que, cuidado, porque la compañía dice que, bienvenidos, una vez que llegaron, como que se calmaron los ánimos, ¿no? Sí. Pero hasta antes había una tensión. Ansiedad. Claro, ansiedad, ¿no? El mensaje fue, se viene un cambio y van a tener que cambiar su actitud, su forma de trabajo, la forma en que se relacionan, porque va a haber más gente. No creo que le hayan dicho a los gerentes, oye, van a tener que aguantar más ruido, se va a mover algo más. Está raro. Y justamente generó, ahora vamos a ver, innecesariamente esa tensión. Porque, ¿de qué otra manera se lo podrían haber dicho? El correo hubiese sido ya así, pero lo peor, porque ahí no tenemos lenguaje paraverbal ni no verbal. Ahí se nota más distancia. Claro, como hoy se viene un cambio, el día 25 a las 2 de la tarde, vamos a trasladar todo Vale. atentamente. Claro, atentos a sus comentarios, saludos cordiales. Ahí hubiese sido trágico, porque hubiese generado, aparte de tensión, una sensación de lejanía. ¿Qué más ha vivido un cambio o el último proceso de cambio? Yo tuve un cambio, un trato ya de cargo. De cargo. Hola. Y eso también llevó un cambio de oficina. Pero, o sea, fue para bien. Puede pasar de una oficina compartida a una oficina propia. Propio, perfecto. ¿Cómo le avisaron el cambio, Pedro? Fue bien así, como imprevisto. El cambio de oficina fue imprevisto. El cambio de cargo Ya. no, eso fue como conversado. Conversado. Una negociación. Antes del ascenso, ¿estaban en un equipo? Sí. O sea, Ya. ¿Cuántos eran en el equipo? ¿Cómo? ¿Cuántos trabajaban en el equipo? 3. 3 personas. De esas 3 personas, ¿cuántas querían el cargo? Lo que pasa es que no fue tan así, porque la persona que estaba en el otro cargo se fue. ¿Ya? La tercera persona se fue, renunció y tuvimos que acoplar de nuevo al equipo y ahí es donde yo tengo el ascenso y la oficina nueva. Ya. ¿Produjo alguna diferencia con los compañeros que quedaron en el equipo? No, pero los que estaban más abajo. Los compañeros. Ya, perfecto. Tenía más experiencia, Sí. entonces no fue tan No, brusco fue el lo- cambio. Todos sabían lo que podía pasar. Sí, era como. Ya, perfecto.
Ok, ¿estamos de acuerdo en el modelo de cambio que se utilizó con un ascenso? ¿Cuántos han ascendido aquí también en el último tiempo? ¿Allá? Muy bien, felicitaciones. ¿Cómo lo avisaron? Por correo, una reunión, no, pero antes de todo, la previa fue obviamente conversaciones por Teams. ¿Ya? ¿Por Teams? Sí, yo trabajaba en la casa. Ah, No ya. en la oficina, entonces, claro, fue un ascenso más que todo, más carga por más plata. Gracias. Ya. Gracias. Ascenso a la forma más minimalista de poder explicarlo. Ok, perfecto. A ver, esto es, pero de verdad, de lo más brillante en lo que se pueden destacar. ¿Ya? Porque aparte esto para la vida, digamos, es notable poder aprenderlo. En los procesos de cambio, últimamente son lo más demandado en las organizaciones. Y cuando vamos a lo que nos compete, a evaluación de la gestión empresarial, esto es lo que provoca las mayores subidas o bajadas en términos de gestión. Optimizar muchísimo los resultados o hacerlo muy deplorables. ¿Por qué? Porque las empresas hoy día cada cuánto tienen que cambiar. Constantemente. Lo único constante en el mercado La mejora continua. es el cambio, mejora continua, filosofía Kaizen que lo hablábamos en la clase pasada. Por lo tanto, quien no sepa va a estar saltando de un punto a otro sin una dirección concreta, sin saber hacia dónde tiene que moverse, porque no hay un proceso para hacerlo. Por lo tanto, en algún momento, hace harto tiempo atrás, el señor Kurt Lewin, que es un psicólogo, de hecho que es uno de los padres de la psicología moderna, ¿alguno conoce el término de conductismo? ¿Sí? ¿Hay más? ¿Constructivismo? Ya, el conductismo lo que habla es que el ser humano se comporta netamente en virtud de los estímulos que lo rodean. Como si viviéramos dentro de una jaulita y, como ustedes saben, el método científico lo que hace es someter a individuos a diferentes estímulos y ver las reacciones. ¿Sí? ¿Ahí estamos todos bien? Y por lo tanto, hasta ese entonces, hasta la época del señor Kurt Lewin, bastante tiempo después, se llevaba ese modelo, el conductista, tanto en las empresas e incluso en la educación. El conductismo, de hecho, aún queda en la etapa primaria, ¿no? En donde hay un profesor así como Dios, que todo lo sabe, y que va a vomitar conocimiento en los alumnos y después ellos tienen que responder en una evaluación. Que ahora se trata de hacer distinto aquí, justamente mediante el constructivismo, en donde todos compartimos experiencia, se pone un tópico y podemos aprender de ello. Y después el señor Lewin, aquí está la descripción, ¿no? Hay un agente pasivo, reacción ante estímulos. Como estimúlame, yo reacciono. Y por lo tanto ahí tenemos bonos, dinero, más carga, más dinero, que decía ya. Y frente a distintos cambios vamos a provocar distintas reacciones. Y después tenemos el constructivismo, en donde en realidad es el ser humano el que puede cambiar también los estímulos, donde puede devolver y puede generar cambios en su entorno. Y por lo tanto, va a definir el señor Lewin el comportamiento como una función en virtud de la persona y su entorno como dos variables dependientes para generar justamente el comportamiento. No es solo que yo me vea afectado como una víctima que me llegan los estímulos, sino que yo también soy protagonista de ese cambio y puedo cambiar variables y provocar cambios en mi comportamiento. De ahí estamos bien porque es bien psicológica esta cosa. ¿Sí? Y dentro de lo mismo, aquí vamos a hablar sobre tres factores principales para eso. De nuevo, siempre dentro del contexto del cambio empresarial, de lo que suscita cambios en la organización. Vamos a tener tres variables principales. Vamos a hablar de fuerza. ¿Qué podría ser la fuerza en un cambio? O sea, como exigir algo o... La fuerza, vamos a hablar, ustedes estudiaron física en algún momento de la vida, ¿no? Sí. Educación física.
La fuerza como vector es lo que lleva al movimiento. Y en ese contexto, y llevándolo a la empresa, vamos a hablar de esto, del motere, que es la razón por la que yo me muevo, mi motivación. Por lo tanto, en este caso, vamos a hablar de la motivación, causa que da lugar a la acción. Punto A, punto B, y en el caso de la conducta, a una mezcla de diferentes fuerzas, diferentes motivos que me llevan a una acción en concreto. De lo más básico vamos a decir, oye, ¿por qué te levantas en la mañana y vas a trabajar? Porque tengo que pagar deudas. Pero cuando escarbamos más abajo y vemos la conducta del ser humano, vamos a encontrar que aquí, en la fuerza, existen motivos más profundos, ¿no? O sea, yo en realidad me levanto a trabajar porque me gusta, porque tengo un sueño, y ese tipo de motivaciones son vitales aprenderlas y tenerlas en cuenta para generar cambios profundos y efectivos en las organizaciones. Vitales. Si yo no conozco lo que mueve a mi equipo, si yo no conozco cómo se llama su equipo, por qué en realidad están en la empresa, no voy a generar cambios permanentes nunca. Nunca. Preguntas. ¿No? La atención. Tenemos la fuerza, es decir, por qué, el motere, la motivación, lo que mueve, la atención, y esto va a salir una vez que tenemos el punto A al punto B. Oye, mira, este es el estado actual. Ya, ok. Tenemos una exigencia de cambio. ¿A dónde queremos llegar? Tenemos hasta ahí. Y por lo tanto la atención va a ser el grado de estrés al que sometamos el sistema para llegar a eso. ¿Se entiende el concepto de estrés de sistema? No. No. Ok, sistema va a ser nuestra organización. Si yo digo, en el mismo ejemplo de la compañía, dos escenarios distintos, porque el punto A era, estamos en el piso 7, siendo bien simplista. El punto B, el cambio, era, tenemos que llegar al piso 10, ¿cierto? Donde aquí ya hay gente habitando, tenemos Brian y Britney aquí que tienen una cultura, que se comunican de una manera, que ya se relacionan, están en un statu quo. Statu quo sí se entiende, ¿no? Por lo tanto, tenemos motivación. ¿Se sabe la motivación que había, la fuerza? ¿Por qué? Para reducir costos de piso. Yo creo que era eso. Ya, tenemos una de las razones, una de las motivaciones, porque de hecho lo deben haber decidido los mismos gerentes que dijeron ya tráiganse la gente para acá, porque no creo que los trabajadores hayan hecho como una encuesta así, oye, ¿te quieres cambiar el piso 10? No creo. Por lo tanto, de ahí, ¿qué grado de tensión yo voy a aplicar al sistema? Primero, cuando hablaba sobre la reunión que tuvo cada jefe con su equipo, ya se aplicó una tensión innecesaria. Porque cuando hablamos de estrés, hablamos de la cantidad de fricción que se puede provocar. Yo paro y digo, no, mira el 10, tienen que estar más callados. Y era como que... O sea, ya empezamos a generar fricción, ¿no? Porque eso podría haber sido perfectamente avisar primero, oye, un correo, una reunión, tener un desayuno, les tenemos una noticia, nos vamos a juntar todos, va a ser fantástico, la vamos a pasar muy bien arriba, con toda la gente, nos vamos a dar de besos y abrazos. El mensaje podría haberse transmitido de forma distinta para disminuir la tensión. ¿Qué pasa si hubiese sido un proceso más paulatino? Si hubiese sido en vez de un mes de... Claro, nos avisaron con un mes de anticipación y el lunes ya, mañana todos para arriba. Se aplicó Así tensión, alto grado de tensión, ¿no? Sí. ¿Cargaron ustedes o cargaron otras personas? ¿Cómo? ¿Cargaron las cosas ustedes para mover o cargaron otras personas? Es que lo que pasa es que aparte eso era lo diferente, porque en el piso 10 la cultura de muebles, papeles es diferente. Es como el estilo de que encima del escritorio no tiene que haber ni un papel, nada, no hay cajonera individual, porque acá los puestos son de todos. O sea, yo puedo llegar un día y me puedo sentar aquí, como puedo llegar otro día y me siento acá. Y el puesto no tiene dueño. ¿Y arriba? Así era en el tiempo. Y en el 7 nosotros cada uno tenía su puesto ya asignado, claro. Ya, ¿hicieron pruebas antes de eso? ¿Cómo funcionaba? ¿Algún tipo de investigación operativa? Oye, mira, 2 semanas antes vamos a empezar a practicar cómo es arriba.
Ya, de nuevo, tensión. Porque eso genera estrés en el sistema, ¿no? Genera cambios, o genera en realidad Caos. velocidad del cambio, caos, entropía, dentro de un proceso ya de cambio. Es decir, aquí voy a tener un montón de vías por las cuales puedo aplicar diferentes tipos de tensión. Hay algunas que son más urgentes. Si yo en realidad tengo un cliente que me pidió modificar un pedido en una característica del producto y tengo que entregarlo pasado mañana, tengo que juntar a mi equipo de los que son capaces de hacer esos cambios y decirle tenemos que hacer esto ahora y aprenderlo y ejecutarlo. Esa tensión es necesaria para un cambio, una vigencia. Pero si en realidad el cliente me lo pidió para un mes, yo no voy a esperar ese mes y avisar 2 días antes, porque estoy aplicando tensión al sistema que es innecesaria y me puede desbaratar el proceso de cambio. Estos 3 puntos se pueden aplicar en la matriz FODA o lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando implica, claro, sí, de hecho todo va linkeado porque yo hago el FODA, después lo hago matriz o lo hago sistémico y después en virtud de la interacción que tienen cada uno de los cuadrantes con las estrategias asociadas, yo mido las brechas de cambio y aplico el modelo Levy. ¿Se entiende el trazado, cierto? O sea, en la matriz yo me explico cuál fue la fuerza, cuál fue la motivación que se generó en cada uno de las estrategias. Antes, porque yo tengo aquí mi matriz FODA, después tengo la interacción, Sí. después genero las estrategias de cada cuadrante, ofensiva, de supervivencia, ¿cierto? Adaptativa, y en virtud de esas estrategias, yo digo, ok, este es mi punto A y tengo que generar una estrategia ofensiva para llegar a mi punto B. Quiero crecer 7% en mi cuota de mercado en el próximo trimestre. Y para eso necesito generar un cambio. Y ahí entra. Y ahí entra. Ahí se mira la motivación que tengo, cuál es la tensión que voy a generar en ese cambio. Efectivamente, ahí está el punto. Ese es el centro, el núcleo de todo esto. Porque yo, para aumentar ese 7% de mi cuota de mercado, voy a ver, ok, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Cuál es el punto A? Tengo un equipo de 2 vendedores. Para llegar a eso, ¿necesito aumentarlo? Sí, necesito 3. Ok. Después necesito aumentar la cartera de clientes y voy diseñando mi estrategia, ¿cierto? Los cambios que tengo que hacer. Y después me paro aquí. La fuerza. Ok, ¿cuál es la motivación tanto de las partes, ¿no? Como de la organización? ¿De dónde puedo sacar esto? ¿Cómo contagio esa motivación también al equipo? Después voy a la tensión. Oye, tenemos un trimestre. ¿Cómo puedo aplicar un nivel de tensión tal que no genere un sobreestrés en el sistema y pueda boicotear? Hoy día tenemos a Mutual y H repletas de licencias por enfermedades profesionales, justamente porque esto no se sabe aplicar. Justamente porque esto no se sabe aplicar. Porque las empresas quieren los cambios así para mañana, no saben que trabajan con seres humanos y justamente ¿qué hacen? Sobreestresan el sistema para generar los cambios. Y eso tiene un costo que de verdad el costo Es es mayor. altísimo. Es mayor que quizá. Es mayor. Y en general, los administradores y administradoras no saben medir esto. Piensan que, no sé, la gente floja, como que ya tiene otra licencia. Como que robots. Claro. Que no tienen. Y por lo tanto no saben Pero medir esto esto, es tiene- catastrófico. Y aparte, Pero puede haber otra mirada, yo estoy de acuerdo con que debería ser así. Pero en la operación o en el día a día no está la mirada también de que, dado que el cliente también exige mucho, hay poco tiempo para hacer de repente cambios que puedan ser muy medibles y que uno los pueda llevar a la práctica, porque esto también conlleva tiempo, análisis, horas de trabajo, que no es fácil de... No, yo no creo que exista un computador que te haga todo esto de manera instantánea. Si Es no, algo no que- estaríamos ninguno de claro, nosotros acá. es algo que hay que desarrollar, hay que pensar, hay que trabajar, hacer trabajo en equipo. No es tan simple, de entonces todas maneras. creo que también, si no se implementa, no estoy tirando la idea, pero si no se implementa también conlleva que quizás no están los tiempos suficientes para implementar algo así. Y por, Creo yo. sí, y por lo mismo cuando digo que es una de las mejores áreas en las que se pueden destacar, me refiero a eso. O sea, cuando uno tiene un músculo desarrollado en esto y puede medir en términos de brecha, cambios organizacionales y puede pensar rápidamente en fuerza, tensión y en necesidad, o sea, uno vuela en gestión, vuela, porque el mercado no te va a esperar.
El mercado exige, y si tú estás, está bien, y si no estás, va a estar otro. Eso es lo que te dice, o sea, no alcanzaste a cambiar, y de repente aplicaste un estrés que dejó muy pasado el sistema y se te cayó. Entonces, ¿dónde encontrar ese equilibrio? Es menester de todas y todos ustedes. Encontrar ese equilibrio en aplicar un estrés que me pueda sostener cambios permanentes en el tiempo. ¿Se entienden los dos primero? Sí. Y la necesidad ya es bastante simple, determinada por los ajustes necesarios para llevar la organización de un punto A a un punto B. Lo que hablábamos recién, es decir, tengo 2, necesito 3. Y esto es más de diseño, ¿no? Cómo llevar ese proceso de reclutamiento, es decir, si yo para aumentar la cuota de mercado necesito aumentar de 2 a 3 vendedores, el proceso de reclutamiento debería ser enfocado a un vendedor o vendedora agresivo, que tenga un perfil de speech de venta bien potente. Porque hay diferentes, dentro de los mismos vendedores y vendedoras hay perfiles distintos, ¿no? Por lo tanto, así podría ajustar la necesidad. ¿Y qué pasa si llega esto? ¿Quién mide la atención, profesor, de los trabajos? ¿Ah? ¿Quién mide la atención de los trabajos? ¿Quién mide la atención? ¿Qué organismo mide eso? Porque usted habló de la Mutual, los estudios de puesto de trabajo, yo trabajo ahí. Mutual, los estudios de puesto de trabajo. Y a raíz de la pandemia, por ejemplo, hubieron muchos casos de brotes de salud mental o de enfermedades profesionales diferentes de la salud mental por el mismo estrés que provocó el cambio. Pero después de ese estudio que hacemos nosotros de declarar la enfermedad como profesional, o sea, medida de la empresa paga una indemnización que es la licencia al trabajador y la estadística. Y nosotros como organismo administrador de ley, ¿qué hacemos? Nada. Y la mayoría de las veces apela, no es profesional. Claro, y la eso ahí se mete y dice sí. Él venía así. Es una cuestión de dinero más que el bienestar del trabajador como tal. Efectivamente. Es una excelente pregunta. Y pasa lo siguiente. Que como ya se dan cuenta es el aspecto de mayor discusión. La atención, tenemos organismos como la Mutual y la AX que lo miden en términos más objetivos, ¿no? De las raíces que pueden haber provocado el sobreestrés. Como cuantitativo, van midiendo números y... Claro, ellos tienen un sistema súper cercado que va contabilizando, ¿cierto? Pero este nivel de estrés, ¿quién va a medir? ¿Quién va a determinar cuál es el estándar del estrés que puede recibir una organización? Recursos humanos. ¿Ah? ¿Recurso humano? El resultado. La pensionista de negocio se supone que tiene como... Puede depender, profesor, porque en realidad un líder igual podría como levantar los temas de estrés que está viviendo su equipo. Pero eso es parte del Como prevencionista. para que intervenga el prevencionista, el recurso humano, la mutual, en este caso. Se definiría como el profesional. Convengamos primero que desde el 2004-2005 que es obligatorio el tema de la prevención de riesgos, ¿no? Por ahí se hizo el último modificación. En ese sentido, tenemos unidades de prevención de riesgo, hay un profesional, ¿cierto? No me acuerdo el parámetro, pero creo que sobre 50 personas, deben tener un profesional del área permanente. Y tenemos a alguien que mide en términos de atención la ergonomía del puesto, desde lo más nimio, desde lo más básico, la ergonomía del puesto, ¿cierto? Que pasa los cojines, el cuidado de la espalda, las cositas para los más. ¿Ah? ¿En qué? Que eso se supone, ¿no? Que viene por normativa. Y tenemos que ustedes deberían conocer el reglamento de higiene y seguridad que es obligatorio. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Cuando hablamos de cambio, efectivamente el profesional o la profesional o la unidad debería participar aquí de manera muy activa, pero el componente más potente que va a medir en términos cualitativos la cantidad de estrés que puede soportar un sistema es su cultura. Usted trabaja vía remota, ¿cierto? Y lo ascendieron. Y usted estaba frente al computador y había un Brian o una Britney al otro lado y le dijo, dedito para arriba, más carga, más plata. Terminó la clase. Y hasta ahí a usted le da lo mismo, ¿no? Es absolutamente normal. Pero si en el caso, por ejemplo, usted trabaja presencial con un montón de gente, si de repente le llama al jefe por video y dice, oye, ¿sabes qué? En realidad te ascendieron. ¿Qué roce hubiese provocado eso en términos culturales? No es la normalidad. Quizá me puede decir que sí, espero que no. No. Pero no es la normalidad.
porque provoca fricción dentro de la cultura. El prevencionista de riesgos no ve ese tipo de detalles. Por lo tanto, administradores y administradoras, que son en estricto rigor los que están llamados a ver la cultura organizacional, deberían poder revisar el grado de estrés que puede recibir cada sistema. Si nosotros hacemos reuniones de equipo de nivel en formato presencial, no podemos comunicar, por ejemplo, un cambio vía virtual. No puede haber un correo primero. El correo tiene que citar a la reunión. No podría venir con el mensaje. Porque si no, sería un choque en la cultura. Por lo tanto, aquí la atención la va a medir la cultura organizacional. Por eso que se hacen estudios de cultura organizacional. Si las organizaciones no dan puntadas en ello. Los estudios de cultura, con el resultado, lo que te dicen, mira, puedes aplicar este grado de atención aquí, este grado de atención acá, este otro por aquí. Eso es lo que miden, para no sobrepasar el estrés y que no derrumbe el sistema. ¿Hasta ahí sí? ¿Sí? Por lo tanto, estamos aquí en el último, en la necesidad, y esta va a ser determinada por los ajustes. Esto es más de lista, es más checklist. ¿Ya? Es decir, la necesidad es, mira, ya tengo el punto A, el punto B, ya sé el grado de tensión, que vendría a ser algo así como la carta GAN, ¿no? Con mi ruta crítica, y después tengo la necesidad, que son los ajustes. Mover las perillas dentro de esa misma carta GAN. ¿Estamos? Por lo tanto, aquí ustedes saben que me gusta este formato. Preguntas estratégicas que nos ayudan a resolver estas cuestiones. Estas son para la ambivalencia, es un concepto que también se da mucho en el cambio. Porque en general, cuando no medimos bien, nos podemos ir adaptando demasiado rápido y tomar decisiones equivocadas cuando no está diseñado el proceso que conversamos recién. Y aquí empieza la duda, porque como estamos en un terreno de incertidumbre, en general vamos, sí, pero mira, podemos hacer esto otro, y vamos cambiando, tomamos una decisión, avanzamos un paso, tomamos otra, y al final el camino se va desvirtuando. Entonces, ¿qué queremos lograr con este objetivo? Punto A al punto B, que nos ayuda a aclarar la brecha. ¿Qué resultados esperamos obtener? Ahí nos paramos nosotros. Cuando hablábamos de cambio, hablábamos de aumento de cuota. Mayor comunicación dentro de los equipos, mejora en el liderazgo, cambio en la política de recursos humanos, cambio en el relacionamiento dentro de las subdirecciones, direcciones, departamentos. Todos esos cambios deberían ir así. Y de hecho, para ustedes deberían también ejercitarlos desde los niveles más pequeños. Todo cambio puede ser medido desde este sistema. Todo. ¿Cómo sería la organización con esta nueva capacidad, habilidad, talento, funcionamiento, procedimiento, mecanismo, proceso? ¿Cómo sería? Es decir, un ideal. Aquí nos vamos a plantear un ideal. ¿A dónde tiene que llegar la organización? ¿Cómo se ve la cultura de la organización después de este cambio? ¿Cómo cambiarían los indicadores después de este proceso? Esa pregunta es vital para nosotros. Incluso como que hasta vuela a prueba. ¿Cuál? ¿Cómo cambiaría la organización y por lo tanto cómo cambiarían los indicadores? Si yo tengo en realidad, por ejemplo, hago una encuesta, pregunto cuán satisfecho estaba con la relación con su jefe. Del 1 al 10. Y el promedio es 1,8. O sea, yo primero debo asumir que hay un problema. La escuela de administración hasta la 2.0, hasta aporte, no sé, 70, 75, decía, no, los del problema son los trabajadores. Hasta ahí teníamos el problema aquí. Porque son flojos, no hacen caso, qué sé yo. Después entendimos que no. Que el jefe y líder deben ser uno para llevar el éxito de una organización. Y en ese sentido, yo debería primero reconocerlo como un problema. Oye, ¿sabes que en realidad los equipos se llevan pésimo con la jefatura? Pésimo. Voy aquí a la jefatura, hago un análisis de cultura y después digo, ok, este es el punto A, ¿cuál es el punto que queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué resultados espero lograr?
¿Qué habilidad necesito desarrollar para lograrlo? Ahora, bueno, a mí me tocó hace algunos años trabajando de independiente, trabajaba de coach ontológico 1 a 1 y la demanda por coach ontológicos es brutal. Pero es desgastante eso. ¿Coach qué, profesor? Ontológico. Sí. ¿La ontología del lenguaje no la conocen? ¿No? Ya, pequeño paréntesis. No pueden seguir así. La ontología del lenguaje viene de la escuela de don Rafael Echeverría, que es chileno de hecho, y lo que postula es que el lenguaje crea realidades. Todo el mundo se crea a través del lenguaje. Pero el lenguaje, ustedes se acuerdan que viene en el quinto básico, que tiene 3 componentes, ¿cierto? Verbal, no paraverbal y no verbal. Y esto compone la comunicación. Y el lenguaje verbal dentro de la comunicación, ¿qué porcentaje tiene? ¿Ah? 7. Un miserable 7% es lo que están escuchando ahora. Un 23, 25, 21, depende de que le pregunten, pero entre el 20 y 25 el lenguaje paraverbal, volumen, cadencia, frecuencia, velocidad, pausa, silencio, cadencia vocal, etc. Tono. Eso es. Yo hablo fuerte, hablo rápido, va a decir una cosa, si hablo más lento, más pausado, dice otra. Y ese tiene el 20-25. Y el magnífico 70% lo tiene el no verbal. El 70% del mensaje es como ustedes se mueven cuando hablan. Y esto está archirrecontra comprobado. Porque el cerebro límbico, reptiliano, primitivo, ustedes saben, no entiende el lenguaje verbal, no tiene palabras. Por eso cuando ustedes saben que algo está mal, ¿qué le pasa? Duele guatita. El cerebro límbico está conectado con los receptores nerviosos del estómago y les avisa porque no puede hablar, no puede hablarles al córtex de manera racional. Por lo tanto, presiona el estómago emocionalmente a través de la amígdala. En ese sentido, el 70% del mensaje es lo no verbal, aprender a moverse y por lo tanto, cuando uno está hablando y alguien le hace así, lo primero que uno entiende es que está enojado. No vamos a entrar en el detalle eso que si mira por un lado está mintiendo y si mira para otro, no, eso es otra historia. Todos han escuchado esa parte, ¿cierto? O sea, tiene grado de verdad, pero tiene varios componentes aparte. Tiene varios componentes aparte. Entonces, ¿Cómo se llama el que dijo el nombre de este chileno? Rafael Echeverría. ¿Pero quién es él? ¿Quién es? ¿Sí? Es psicólogo chileno y él tiene una escuela que se llama Newfield Consultores. Y ellos son los creadores de la corriente de la ontología del lenguaje. Y hacen, bueno, yo hice el diplomado en la Adolfo Ibáñez y después hacen el curso de mentoring. Y uno puede ser coach oficial de la universidad. Pero eso es vital que lo aprendan. Le recomiendo mucho Paul Ekman, que es el tatarabuelo en términos psicológicos de Echeverría. Tiene un libro que se llama Cómo detectar mentiras, un pésimo nombre, muy marketeado, para un trabajo muy bueno. El tipo se fue a la tribu de Nueva Guinea y él fue el que postuló por ahí por el 80 la universalidad de la emoción. Todos en todo el mundo nos reímos igual, reaccionamos igual cuando estamos contentos. Cuando estamos tristes, angustiados, la ira, reconocer emociones. ¿Se llama el libro Cómo detectar mentiras? ¿Cómo detectar mentiras? Tiene, no sé, como 14 libros, pero es el primero y sienta las bases. De hecho, él, Paul Ekman, Ekman. Y él diseñó, de hecho, un algoritmo para detectar cómo se mueven los 220 músculos faciales respecto de las emociones. Y uno aprende a detectar emociones en las caras ajenas de esa aviso. Cuando vienen a reclamar por las pruebas, profe, que estaba enfermo. Está difícil. Sí, muy recomendable tópico, ayuda muchísimo en la vida profesional de todas maneras. Tengo 19.000 anécdotas sobre eso, pero es muy importante, de verdad se lo recomiendo para su tiempo, muy bueno. Entonces, retomamos, ahí cerré el paréntesis. ¿Cómo sería con esta nueva capacidad? Oye, voy a los líderes, ya dijimos por descontado que el problema estaba ya, si era una teoría generalizada y el promedio es 1.8 de 10 en relación con el jefe. Voy a donde los jefes y les digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y digo, ¿sabéis que en realidad tenemos una falta de liderazgo por A, B, C, D, E razón?
¿Qué podemos hacer frente a eso? Hay muchísimas formas de actuar, ¿no? Porque yo voy a tener, ¿cuál es el primer componente? Fuerza. Yo voy a tener una motivación para hacerlo. Sí, porque quiero que haya una mejor relación, quiero mejorar la cultura y puedo ir detectando distintas motivaciones que me pueden llevar. Tensión. ¿Qué tipo de tensión puedo? Si el jefe, el gerente general, quien va a ejecutar el cambio, fuera igual que el otro jefe, haría una reunión de directores y le diría que quiero que todos se lleven mejor con sus equipos mañana o se nos está todo despedido. Y hasta ahí llegó el cambio. Porque seríamos iguales, yo estaría tratando de hacer un cambio pensando exactamente igual. Y eso es imposible. Ustedes saben que es una frase que se le atribuye a Einstein, pero no dijo él, que no puede obtener resultados distintos haciendo lo mismo. No puede ser. Y después, ¿cómo cambiar los indicadores? Esto yo les dije, huele, se ve y se viste como pregunta de prueba. ¿Cómo se puede partir inmediatamente con el proceso de cambio? Y esto también es como parte de los mantras que hay en el emprendimiento, ¿no? Que uno dice, no, si estoy pensando en un negocio, pero todavía no parto, me estoy preparando. Y los que saben de emprendimiento dicen, pero hágalo. ¿Qué está esperando? Que se gane el loto para tener capital, no sé qué. No debe partir, por lo tanto los procesos de cambio se planifican y las acciones que se pueden empezar a hacer se deben hacer. El cambio no espera, porque tenemos demasiadas variables independientes por el cambio. ¿Qué cambio? Y claro, que no podemos controlar. Como les digo, el mercado no nos va a esperar. ¿Qué está impidiendo hacerlo y qué impulsa a hacerlo? ¿O qué favorece que lo haga? Con esta pregunta me voy a quedar para pasar justamente a lo que vinimos hoy día. ¿Ya? Y estas dos preguntas tienen que hacerse para efectos del modelo que vamos a ver hoy día y de verdad que funcionan también muy bien. Bueno, solo para el contexto, ahí está el señor Levy. Pues alguna vez tienen algún concurso de trivia y muestran la foto. ¿Quién es este? Ah, pues Levy, que generó el modelo. Ah, sí, Levy, el inglés, que se diga, ¿no? Y por lo tanto, más allá de la lectura, vamos a ver que él define el modelo en algo totalmente simple como fuerzas impulsoras o fuerzas negativas o represoras, ¿no? Oye, ¿qué es todo lo que apoya el cambio y qué es todo lo que se resiste al cambio? Y para eso, después de todo lo que hemos conversado, hay solo que ordenarlo. Y nos vamos a quedar con un modelo de esta categoría. El status quo es aquellos patrones de comportamiento que están asentados en la organización. Y de esos tenemos todos. Todos tenemos de eso. Todos hemos escuchado, siempre se ha hecho así. Todos han escuchado resistencia al cambio y no, como que no. Firma digital, no, porque a mí me gusta firmar en papel porque me gusta mi firma. Entonces el status quo es lo que nosotros intentamos combatir, que de hecho, o sea, fíjense que el cambio ha sido uno de los mantras para una de las empresas más grandes hasta el momento, que es Apple, en el 84 cuando sacó su comercial, ¿cierto? Y cambió el mundo. Y aquí entonces vamos a tener un estado actual y vamos a tener aquí las fuerzas impulsoras que nos ayudan al cambio, las fuerzas restrictoras, negativas. Y aquí vamos a tener el proceso de cambio con esta brecha, va a estar medida justamente en lo que vimos en términos de análisis y vamos a tener la necesidad, vamos a tener el motivo, vamos a tener la atención para poder transcurrir o recorrer, ¿cierto?, este trayecto de cambio y llegar a este nuevo estado deseado. El modelo es ultra sencillo de entender. El análisis, claro, requiere tiempo, dedicación, energía, pero el modelo es muy sencillo de entender. Para quien quiera leer también está el documento todavía que sacó el señor Ley en este caballero después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, lo sacó, empezó el estudio y sacó un material. De aquí, después de tener ese modelo, lo vamos a dividir en tres etapas. Tres etapas que van a estar aquí: descongelar, cambiar y volver a congelar o recongelar. Son nombres de marketing para un modelo de gestión administrativa, porque el modelo analizamos fuerzas impulsoras,
fuerzas negativas restrictoras y vamos a tener una etapa de descongelamiento. Después que hicimos todo ese análisis, tenemos que descongelar el estado actual. ¿Cómo movemos el status quo? ¿Cómo cambiamos estos procesos? ¿Cómo movilizamos este proceso que todavía se hace en papel a lo digital? ¿Cómo inyectamos esta capacidad en un equipo que puede hacer el mismo proceso en la mitad del tiempo si hacemos los ajustes? Tenemos que movilizar esto. Es decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a citar al equipo, los vamos a mandar a una capacitación todo el día, a Farellones, así en el centro de esquí, y cuando vuelvan sus computadores van a estar con el software instalado y van a salir así como en primera plana para que lo puedan hacer por ese proceso. Y van a llegar de vuelta a una capacitación porque el ingeniero de software va a estar ahí para dejarlo a todos listo y capacitado. Que sería una alta tensión, ¿no? Para el cambio. Pero obviamente yo estaría movilizando, después estaría generando el cambio en términos de las brechas cuando yo voy a la necesidad, qué ajustes necesito hacer, y después tengo que volver a congelar. Cuando yo digo, hay que digitalizar un proceso, ok, descongelo y voy de a poco, genero reuniones, converso, muestro los beneficios, después genero el cambio, instalo el software, hago de nuevo la capacitación y hago pruebas de proceso. Y después cuando yo voy a congelar, tengo que sentar patrones de comportamiento de largo plazo. No me vaya a salir que la semana siguiente siga, ay, profe, que sabe qué, o sea, jefe, sabe qué, en realidad como que se nos fue un pantallazo solo en computador y no decidimos tirar todo para atrás. Generar eso sería catastrófico, ¿no? Porque, o sea, en la última milla voy a hacer caer todo el proceso. Por lo tanto, aquí debería yo seguir asentando los patrones de comportamiento adquiridos en términos de que, oye, ¿vieron lo bueno que sale el proceso? Sí, y seguir hasta que yo pueda paulatinamente salir de eso con un comportamiento ya arraigado en el equipo. ¿Se entiende usted? Tres etapas, súper simple. En realidad aquí, esto también es muy importante. Cuando vamos al análisis de las fuerzas restrictoras negativas, hay que entender la resistencia. ¿Ya? La resistencia en términos de proceso, cuando las empresas son muy rígidas, porque a veces el dueño es muy rígido, y como a la antigua le gusta ver, a mí me tocó, yo hace 15 años que tengo una empresa familiar también en el norte, y mi papá había que mandarlo de vacaciones para poder instalar los software en la empresa, y funcionó varias veces. Después volvía y veía los beneficios, pero hay que analizar y vencer la resistencia en la etapa de descongelamiento. ¿Ya? Y como les digo, yo soy bien majadero en eso también, hay que analizar la resistencia en términos humanos, antropológicos. Las empresas están compuestas por personas y esas personas tienen obviamente miedos, tienen inseguridades. Y aquí en general hay mucho de eso, porque yo sé hacer muy bien un proceso, pero sé hacerlo bien ahora como está. Entonces si tú me venías a cambiar la forma en que se hace, yo ya no voy a saber hacerlo. Y eso en general genera mucha desconfianza frente a los cambios. Aquí, romper el estado de equilibrio. Aquí hay que propiciar actitudes diferentes y fomentar todos los comportamientos dirigidos hacia el cambio. Obviamente lo que habíamos estado conversando. Y para eso hay que generar cambios positivos, no como que alguien tenía un puesto y después ya se donde quiera, porque eso genera desarraigo, ¿no? Baja el nivel de compromiso y todos fácilmente podemos detectar lo malo y lo nocivo que eso puede ser sin encontrarle sentido. En Chile últimamente se ha detectado que lo que más mella en el trabajo es la falta de sentido, es no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, en realidad no le encuentro un sentido a mi trabajo porque no sé los efectos que tiene, no sé hacia dónde va, me generan cambio y no me explican por qué. Quizás detrás de ese cambio había un ingeniero así, pero que calculó en investigación de operaciones que sería mucho más ordenado, que todos estarían más felices y no sé qué, y no le preguntó a nadie. Por lo tanto, generar cambios desde una perspectiva del análisis, siendo muy positivista, sin preguntarle a quiénes están insertos en el proceso, también puede ser fácil. Yo encuentro que el equipo puede ser que todavía pueden hablar fuerte, pero esos cambios obviamente cuesta adaptarse, ¿no? Llegar a sentarse a cualquier lugar no es como lo mismo para nada. Y finalmente, como les decía, aquí también reconocer y recompensar tanto lo individual como lo colectivo, lo grupal.
en la incorporación del cambio. Las personas también nos llevamos mucho por esto. Cuando hay un cambio y como que lo celebramos, tanto en lo personal, ¿no? Yo he visto ahora incluso muchas cosas como que celebración de que renunciaste a tu trabajo, cierto, torta, felicidad por renunciar, ¿no? Por fin le dijiste adiós al tóxico, quizás bien entretenido. Cambios, me refiero, que se celebran los cambios, porque esto congela los nuevos patrones de comportamiento. Y de verdad que sí, porque si yo renuncio a mi trabajo y de repente el primer mes como que ya me empezó a doler el bolsillo y yo digo así como ya, pucha, si vuelvo igual, hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero vuelve por una gaveta chiquitita arrastrándose, que es como la alegoría más grande que podría haber de esto. Pero si en realidad todo mi círculo me celebró cuando yo renuncié porque era infeliz, porque en realidad no la pasaba bien, porque andaba amargado, y me celebran, obviamente yo voy a decir, no, tengo caleta de gente detrás, tengo mucha gente que me apoyó, y en realidad es una buena decisión. Y esto justamente sienta las bases para que haya un comportamiento perdurable en el tiempo. ¿Están todos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿No entendemos? ¿Qué es? 16,6. Ya, hagamos el break ahora. Ya. ¿Sí? Pausa activa. No sé. Para que tomen un cafecito.